Hola a todos, esta es la entrega oficial de la actividad número 4 para la asignatura Fundamentos SIDBA de la Universidad del Quindío. ¿Y en qué carrera? Estamos en Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. Este ejercicio lo hicimos en conjunto, es nuestro primer ejercicio, no estamos acostumbrados ni a las cámaras y es el primer video que nosotros grabamos. Así que hicimos nuestro mejor esfuerzo, le metimos la ficha a la parte conceptual y bueno, esperamos que les guste. Es muy importante que sepan que en la parte inicial del video dice que dura 25 minutos, pero no, se nos fue un poquito la mano, teníamos mucho para contar y va un poquito más largo. Y otra cosa que es importante que sepan es que anexamos unas imágenes relacionadas con diferentes bibliotecas del mundo que las obtuvimos de la página de la BBC y no les pusimos el nombre para que sean ustedes quienes busquen las imágenes y se den cuenta en qué lugar están estas maravillosas bibliotecas. Este trabajo lo hicimos con mucho amor y le pusimos muchas ganas. Disfrútenlo mucho. Esperamos que todos nuestros aportes sean de gran utilidad para fortalecer sus conceptos y en el transcurso de la carrera o del proceso de formación que ustedes estén llevando a cabo. Este es un ejercicio, es el ejercicio número 4 para la asignatura Fundamentos en SIDBA, que lidera Jairo Hernán Díaz Arias, que es nuestro docente titular. Este trabajo está presentado por mi compañero Javier Grajales García y por Ana María Guevara Zabogal, que soy yo, ambos pertenecientes al grupo número 2. Después de leer nuestro sílabus, que es como nuestro currículo, de alguna manera, por así decirlo, de nuestra asignatura, como nuestra guía, los pasos que nosotros debemos seguir y las pretensiones que tiene la asignatura o el docente para con nosotros, encontramos que es muy importante y que nosotros debemos aprender a crear y sustentar nuestros propios conceptos, y esos propios conceptos pues los vamos a fundamentar o se van a crear y se van a sustentar a partir del material guía que nuestros docentes han familiarizado con nosotros. En especial, para esta asignatura nosotros contamos con diversos materiales. Nuestro recorrido por los recursos que tuvimos siempre a mano para trabajar y para fortalecer nuestros conceptos fue una serie de videos que se fueron dando en el transcurso del curso de nuestra asignatura, como también algunos documentos que ya les vamos a mostrar más adelante. El video número 1, el video número 2, el video número 3 y el video número 4 estuvieron centrados en la información. En especial el 1, pues la introducción y la bienvenida, pero los siguientes estuvieron centrados en la información. Nos fuimos adentrando de a poco y encontramos en cada uno de estos videos información muy importante como lo que son las características de la información, qué es un sistema de información, cómo nos llega la información, quiénes tienen la información, cómo la transmiten. Tuvimos la posibilidad de ver cómo se hace una exploración en bases de datos por medio del recorrido por diversos artículos. Y de a poco, en el transcurso de los videos, pues fuimos creando de alguna manera nuestros conceptos de información. Conceptos que seguramente irán modificándose en la medida en que nuestro pensamiento se vaya modificando, en la medida en que nosotros vamos explorando otros materiales, otros artículos, pues se irá fortaleciendo ese criterio que tenemos acerca de estos conceptos claves que se manejan en Fundamentos SIDBA. En el video número 7 tuvimos la posibilidad de hablar de las bibliotecas y encontrarnos con un mundo que para nosotros a veces es desconocido, porque la dinámica de la biblioteca muchas veces depende del contexto, entonces para nosotros es complejo tener una dinámica especial, varía de acuerdo al contexto en el que se desarrolla la biblioteca. Y en el video número 6 pues tuvimos la oportunidad de introducirnos en qué es una biblioteca, qué es un archivo, qué es un centro de documentación, qué similitudes y diferencias tienen esas áreas y las posibilidades de aplicación. Mientras nosotros estábamos en todo ese proceso, llegamos al video 8 donde hablábamos de los archivos, también tuvimos la posibilidad de consultar algunos artículos de los cuales les vamos a mostrar más adelante.
todo este recorrido tuvimos la posibilidad de consultar material inmerso en los videos, inmerso en los videotutoriales, porque además de esto, de ver que, por ejemplo, que en el video número 6 teníamos qué es una biblioteca, qué es un archivo, qué es un centro de documentación, qué son o sea, todo este tipo de cosas, de hablar de archivos, de adentrarnos en el mundo de las bibliotecas, que para nosotros era un tema nuevo, pues tuvimos la posibilidad de mirar estos videos paralelo a las citas, paralelos a los enlaces que nos daba nuestro docente en esta asignatura. Entonces tuvimos la posibilidad de explorar más allá de los videos. Aunque no tuvimos un video enfocado en lo que significa el CRAI, que es el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, en el transcurso de todos los videos tuvimos la posibilidad de adentrarnos al CRAI que tenemos en la Universidad del Quindío y entender las dinámicas que se manejan, como una dinámica nueva que es el uso del WhatsApp para la comunicación entre los usuarios, que al parecer no se conoce de otra dinámica que se aplique de esta manera en otras bibliotecas. También en el transcurso de los videos tuvimos la posibilidad de ver el interés del profesor, de nuestro docente, porque nosotros vayamos siempre más allá, que no nos quedemos con lo que él nos dice, que siempre estemos pendientes de todo el tema de información y miramos estudios de caso, miramos las diferentes situaciones que se presentan en el transcurso del aula y el profesor socializó el porqué de algunas situaciones, pero sobre todo tiene una carga, el material que busca ir más allá del acercamiento a los contenidos, el crecimiento como persona y lo que nosotros podemos hacer con los contenidos. Nos adentramos también en el uso de las redes sociales, de lo que significa YouTube, la herramienta tan grande que es, digamos, tan potente para llegar a los usuarios. Y eso tiene que ver mucho también con el manejo y el uso de la información. Tuvimos la posibilidad de ver cómo el docente navegaba por diferentes recursos archivísticos que finalmente se convierten en unas herramientas muy importantes para los profesionales en SIGBA, que de alguna manera lo que queremos hacer es crecer como profesionales en esta materia. Y la posibilidad de ver no solamente esas herramientas que son las redes sociales, YouTube y esto, sino también ver de qué manera nosotros potenciamos los recursos que tenemos como los tesauros, o sea, todo lo que tenemos a la mano, no solamente para potenciar nuestra búsqueda, sino para entregarle a los usuarios y para que de alguna manera ellos se familiaricen con todo esto que a veces es tan complejo y es esa búsqueda de la información. Entre los documentos escritos que tuvimos la posibilidad de acercarnos, de leer, de comprender, se encuentra la ciencia de la información en el contexto de las ciencias sociales y humanas, ontología, epistemología, metodología e interdisciplina. Este es un documento escrito por Miguel Ángel Rendón Rojas. Es un documento del año 2008 y es un documento para la revista Ciencia de la Información. Este documento hace énfasis en la importancia que tiene la investigación epistemológica en ciencias de la información. Entonces, ¿qué es eso de epistemología? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente la epistemología es la ciencia, es una parte de la filosofía que el objeto de su estudio es el conocimiento. Y en la medida en que este concepto se ha ido ampliando, ahora es algo que la epistemología también la llaman como la teoría del conocimiento. Y para nosotros es muy importante, yo pensaba hablarlo más adelante, pero lo voy a hacer de una vez, y es que es muy importante para nosotros el tema epistemológico, porque nosotros necesitamos saber qué es lo que nosotros estamos aprendiendo, cuál es el conocimiento que encierra esta disciplina que nosotros estamos desarrollando. Entonces,
Miguel Ángel Rendón Rojas no solamente tiene este documento, sino que también tiene un material en YouTube que nosotros tenemos la posibilidad de verlo y habla y toca el concepto de epistemología, en especial sobre las bibliotecas, porque en ocasiones nosotros confundimos la palabra bibliotecología con biblioteconomía, que son muy similares. Nos vamos a encontrar con que en algunas partes encontramos que la bibliotecología es una ciencia y en otras no. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos claro a qué le apunta el conocimiento desde la archivística, desde la documentación y desde la bibliotecología, para nosotros va a ser mucho más sencillo poder enlazar esa red en el pensamiento que finalmente nos va a ir llevando de los datos que nosotros adquirimos a la información, y esa información al conocimiento, y luego podemos llegar al saber, como lo plantea de alguna manera Jean-François Lyotard en un documento que se llama La condición posmoderna. Por allá en los años 70 le dicen a Jean-François Lyotard, bueno, ¿cuál es la condición del saber? ¿Cuál es la condición cómo va a continuar el conocimiento? Y él temía mucho que nosotros nos íbamos a quedar en los datos, pues que estábamos de alguna manera en la información, pero que nos quedáramos en los datos por la dinámica en la que se estaba desarrollando todo este tema de la información. Y bueno, esto lo escribió en los años 70, pero sigue vigente, porque cuando nosotros no profundizamos, cuando nosotros no vamos allá, más allá de los datos, no logramos siquiera llegar a una información. Y cuando nosotros no vamos más allá, cuando no usamos esa información, no nos acercamos al conocimiento y mucho menos al saber. Otro de los documentos muy interesantes con los que tuvimos la posibilidad de encontrarnos fue la bibliotecología y sus orígenes. Este es un material de Radamés Linares y es un documento en el que se analiza de manera histórica cuáles son los orígenes de la bibliotecología, porque nosotros, las bibliotecas que tenemos actualmente son muy diferentes a lo que se pensó inicialmente en los orígenes, a lo que teníamos inicialmente. De hecho, el simple hecho del cambio del libro, del formato del libro, pues ha modificado lo que tiene que ver con las bibliotecas. Una de las apartes de este texto y que me gustaría recomendarles es la constitución de la bibliotecología, es decir, cómo nosotros pasamos de tener un libro, lo que nosotros podemos imaginarnos como libro, que antes era un cúmulo de hojas de diferentes materiales, a lo que nosotros tenemos, que fue el resultado del cambio de las primeras tablas que nos encontramos, que eran en piedras. Entonces, cómo va cambiando el libro, cómo va cambiando la biblioteca, pero de alguna manera cómo se constituye esto de la bibliotecología, y esto será una ciencia o no será una ciencia, ¿cierto? Y esto pues se ha dado y este cambio además, esa constitución se da primero por el surgimiento de la sociedad industrial, y ahí van cambiando muchas cosas. De hecho, la sociedad industrial nos cambió de alguna manera este presente que nosotros tenemos. Todo lo que tiene que ver con la innovación científica, cómo van cambiando las cosas, cómo nosotros nos vamos acercando también al conocimiento, eso tiene que modificar las bibliotecas y lo seguirá modificando. Es decir, que la bibliotecología tendrá que ir modificando toda su parte conceptual, en la medida en que las situaciones cambian. El resurgimiento también de la vida urbana tiene una gran fuerza en esa constitución en la constitución de la bibliotecología. Y hoy en día sigue cambiando estos conceptos que nosotros tenemos, porque las necesidades educativas son diferentes, porque las necesidades de acercarnos al conocimiento son diferentes, y de alguna manera esto de cambiar los conceptos es un tema constante, y es algo que no va a ser, o sea, que no vamos a llegar a una verdad absoluta sobre la bibliotecología. Es decir, desde su constitución será cambiante por siempre, mientras nuestro pensamiento se modifique, que finalmente se modifica a partir de lo que nosotros hagamos con los datos y con la información, de datos e información, y esa información nos va a modificar el pensamiento para nosotros acercarnos al conocimiento.
Este documento tiene algo también muy especial, y es que en la bibliografía encontramos un documento de Rendón Rojas que se titula Bases Teóricas y Filosóficas de la Bibliotecología. Es un documento que se escribió para la UNAM, y que yo pues realmente no he tenido la posibilidad de tenerlo en mis manos, ya lo he estado buscando, pero es un documento que yo creo que vale la pena que leamos para tener unos sustentos teóricos, que tengamos cómo cruzar nosotros pensamientos, tanto de Rendón Rojas como de Moreiro González, que también maneja este tema, como López Yepes, que maneja el tema de la documentación como disciplina. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos acceso no solamente al material que el profesor nos está dando, sino que podamos mirar esa bibliografía y leer más allá de lo que nos dan, nosotros iremos formando nuestro criterio, que en este momento pues se va formando. Estamos apenas en primer semestre, tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas, pero esas preguntas es finalmente lo que nos da el conocimiento. Es decir, cada que sabemos algo, queremos, de alguna manera tenemos más dudas, y en una investigación lo que surgen son preguntas, y esas preguntas se dan porque nuestro pensamiento se ha modificado. El documento Archivología, Bibliotecología y Museología fue realmente quien me despertó las dudas, sino si era bibliotecología o bibliotecología. Bueno, pero este documento tiene esa posibilidad de mostrarnos cómo la información que se encuentra en los archivos, en las bibliotecas y en los museos, cómo cada uno tramita de manera diferente esa información, cómo la información está guardada, cuidada, pero también cómo esa información se transforma al interior de los archivos, al interior de las bibliotecas y al interior de los museos, como también cómo el usuario se acerca a la información cuando está frente a un archivo, o cuando está frente a una biblioteca, o cuando está frente a la museología, o cuando está frente a un museo. Siempre esa situación del usuario y esa relación frente a estos espacios es diferente. Y aunque es diferente, tiene un mismo fin, que es aprender y es acercarse de una u otra manera al conocimiento. Entonces estos espacios, pues, cada uno podría quedarse en los datos, o cada uno podría dar un paso más y acercar a los usuarios a la información, y en algunos abrir unos puentes y abrir unos espacios para llegar al conocimiento. Este documento es de Joanna Smith, y me surge una duda, y es, ella en este documento habla de las Tres Marías. Cuando yo leí el documento, que es un documento del año 99 y que está en una revista de Ciencias de la Información, yo traté de buscar ese concepto de las Tres Marías, dónde había nacido, o si alguien más lo había usado antes, esta unión entre archivo, biblioteca y museos. Realmente no lo encontré, y seguramente en la medida en que yo vaya aprendiendo a encontrar la información, pues lo encontraré. Pero mientras tanto, si alguien puede ayudarnos con esa búsqueda de este material, yo creo que se hace preciso que nosotros miremos esas uniones. Este es un documento de 1999, quiere decir que nosotros ya vamos a cumplir 20 años con este documento, de verdad. Pero son lugares en los que se crea el conocimiento, y yo creo que vale la pena que nosotros revisemos esta unión. Este ejercicio y esta unión que hace Joanna Smith. Para todos nosotros, y también para mi compañero Javier Grajales, hay un documento que es la revisión del problema de Wiener, o el estatus ontológico de la información, y es algo que ojalá nos encontráramos en otra oportunidad, que tuviéramos la posibilidad de generar otro material como este, porque es un súper documento. Es un análisis de lo que significa la información, pero también de sus orígenes y todo lo que tiene que ver con su ontología. Este es un muy buen documento, que también pues queríamos compartirlo mi compañero Javier y yo con ustedes. Otro
otro documento muy importante de la función social de las bibliotecas públicas. Es un ejercicio muy especial, lo vimos en alguno de los videos del profe Jairo Díaz. Y es que la biblioteca no puede ser estática, y la biblioteca cumple una tarea bellísima y muy importante en la transformación de la comunidad. Cómo esa biblioteca de alguna manera nos ayuda a combatir la pobreza del mundo, a bajar los índices de pobreza en el mundo. Cuando uno está al interior de una unidad de información, que además las unidades de información fue otro de los temas que el profe trató en los videos, cuando nosotros estamos al interior de una unidad de información y tenemos todos estos documentos que en un principio fueran datos y se convirtieron en información, ¿cómo nosotros podemos transformar la comunidad apropiándolos de estos espacios, adecuando estos espacios al contexto? Porque, como hablábamos anteriormente, las bibliotecas y las unidades de información se deben a ese lugar en el que nacen, ¿cierto? Y en el que se desarrollan y se deben al público que atienden. Entonces, en esta medida, esa función pública y esa función social de las bibliotecas es muy importante. En este caso, el tema que nosotros abordamos, este artículo, es de Sandra Sánchez García y de Santiago Lluvero. Es un documento que no es complejo de leer y habla muchísimo de la inserción social, tan importante en este momento en el que nosotros estamos en un proceso de reintegración de muchos seres a nuestra sociedad, a las dinámicas en las cuales nosotros nos desarrollamos. Y esas transformaciones que nosotros vamos viendo de a poquito en las comunidades, finalmente terminan siendo fundamentales para nuestro trabajo. Y es ahí donde nosotros tenemos que de alguna manera entender la dimensión y la dimensión de la responsabilidad que nosotros tenemos cuando manejamos un punto de información, una unidad de información. De este artículo en especial es muy interesante que ustedes puedan ver la parte que es en los nuevos perfiles de los bibliotecarios. Y es una revolución para lo que nosotros puede ser, lo que significa un bibliotecario. Y pienso que es una revolución porque quienes no tienen la posibilidad de estar dentro del mundo académico, dentro de la academia, pues el bibliotecario lo ven allá quieto, organizando los libros, de alguna manera, ¿cómo se dice esto? Bueno, guiando el usuario por los diferentes estantes, pero para todos es una realidad ¿cómo se dice esto? Como a grandes voces, que el bibliotecario es un profesional que se hace también en su unidad de información. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros desde los diferentes departamentos, porque yo tengo compañeros de diferentes departamentos, la situación aquí en Armenia es que los bibliotecarios los cambian con frecuencia. Entonces, claro, no existen los tiempos suficientes para que ese perfil profesional se afiance de alguna manera. Entonces, esto que habla de nuevos perfiles bibliotecarios es que nosotros no podemos seguir con los mismos bibliotecarios, o los mismos bibliotecarios no pueden seguir con las mismas dinámicas. Tienen que, de alguna manera, profesionalizar sus saberes. Y es bien importante, por ejemplo, que este documento habla de lo indispensable que es redefinir el papel de la biblioteca pública, teniendo en cuenta como su vínculo con la educación social, y de esta manera pues ofrecer unos servicios diferentes a los que actualmente ofrece. Y cuando hablamos de esta como de esta función social, trata de esta educación social, tiene en cuenta como dos puntos. Uno, que es cómo se socializa correctamente con el individuo, si nosotros como bibliotecarios estamos socializando correctamente con el individuo. Y la otra parte tiene que ver con atender los problemas y las necesidades de las personas. Por eso algo que Jairo nos dice, y es cómo nosotros nos debemos a ese público que asiste a las unidades de información, es
de qué manera nosotros desde la biblioteca, desde las unidades de información, nosotros pensamos en esos usuarios que van, sin que a nosotros se nos vuelva un centro cultural, sin que la biblioteca se vuelva el lugar en el que prestamos el espacio para todo tipo de actividades. Es cómo nosotros nos enfocamos, le enseñamos a nuestro público, lo guiamos y le mostramos la grandeza de lo que tenemos acá en información, y las posibilidades que ellos tienen de transformar sus vidas a partir de la información que encuentren en nuestras unidades de información, de cómo nosotros, en la medida en que diseñamos servicios, en la medida en que diseñamos material para nuestros usuarios, ellos pueden hacer uso de ellos y transformar no solamente sus vidas, sino las de sus familias. Y otro documento que nosotros hemos tenido la posibilidad de tener contacto con él, es uno de Ivalú Ramírez Ibarra. Es un documento que es escrito en 2016, me encanta porque está fresquito, recién sacadito del horno, y se llama 3 perspectivas globales en la bibliotecología y ciencia de la información. Las perspectivas a las que hace referencia es como el usuario de hoy. El usuario de hoy y los usuarios del mañana. Esa es la primera perspectiva que aborda. La segunda es como la postura de América Latina respecto a los países más desarrollados. Esto nos permite ver de alguna manera cómo las bibliotecas llegaron a diferentes lugares de América Latina, y cómo fue su desarrollo en comparación con los países más desarrollados. Este ejercicio es muy especial porque nosotros tenemos la posibilidad de ver, por ejemplo, que aquí en Colombia las primeras bibliotecas y el primer ejercicio más fuerte que se hizo en Medellín. Entonces, de alguna manera, uno se pregunta, Medellín está lleno de bibliotecas, y a mí me quedó como eso. Yo no profundicé más en el tema, pero sí, de alguna manera tuve la posibilidad de con esos datos que tenía, decir, wow, ¿será por eso que Medellín es fuerte en bibliotecas? Bueno, y el tercer aspecto que ellos manejan, o la tercera perspectiva, es la necesidad que tienen las bibliotecas de preguntarse permanentemente en sí mismas. ¿Qué quiere decir? Que volvemos al tema de las preguntas. Es la necesidad que tiene, bueno, no solo las bibliotecas, es la necesidad que tiene la bibliotecología y la ciencia de información en estarse preguntando constantemente en sí misma. Por eso nosotros no tenemos unos conceptos que son estáticos, por eso nuestros conceptos van a ir cambiando con el tiempo en la medida en que más preguntas vayan surgiendo. Bueno, de esta manera, pues, nosotros planeamos y planteamos un paneo general sobre los documentos a los que nosotros tuvimos acercamiento durante este primer semestre en nuestra materia fundamentos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque los documentos nos permiten de alguna manera tener una mirada diferente. Unos éramos nosotros cuando entramos cuando nosotros fuimos a la inducción y nos encontramos con algunos de los profesores, con nuestro director también, y luego fuimos avanzando y seguramente ahora somos otros y hemos cambiado por la experiencia que hemos tenido este primer semestre con los diferentes docentes que tenemos. Y bueno, y en esta materia en especial con el profesor Jairo. Los documentos, como les decía, entonces tuvimos estos documentos que son escritos, que planteamos el paneo, y los videos además. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora que ya hicimos el paneo, que hicimos de alguna manera como la parte más, como lo digo, como más oficial, ahora vamos a adentrarnos un poquito en el tema de la información, archivística, y esa parte Javier se preparó una muy buena exposición, y digo que es muy buena porque le metimos toda la ficha. Entonces, bueno, vamos a quedarnos con esta exposición y luego miramos un poquito como acerca de qué conclusiones tenemos o cuál fue nuestra mirada. Esperamos que no se aburran. Porque
los temas que tienen que ver con documentos, pues sí, contamos, pero aquí lo más importante es que ustedes miren, no solamente que nuestros compañeros recuerden la posibilidad de materiales que tuvimos, no solamente los videos, sino también los escritos, sino que quienes ven este video que están preguntándose sobre ciencia de la información, la bibliotecología y la archivística, pues tengan la posibilidad de tener la posibilidad de ver un poco más allá del documento y de pronto se interesan en alguno y lo consultan. Un saludo a todos los estudiantes en Colombia y en el mundo. Mi nombre es Javier Grajales García, soy estudiante de primer semestre de SITBA del grupo 2. Les voy a hablar de la información, qué es la información, sus características y sus atributos. Luego les hablaré de la archivística y de los archivos. La información es un conjunto de datos supervisados, procesados y organizados que sirven para construir un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto. Los datos son percibidos a través de los sentidos, se integran al cerebro y generan la información que se necesita para producir conocimiento. Es decir, debemos transformar la información en conocimiento. La información nos sirve para resolver problemas, reducir la incertidumbre y tomar las decisiones acertadas. En nuestra sociedad y en algunas sociedades animales, la información tiene un alto impacto en las relaciones entre diferentes individuos. Es así que existen diversas especies de animales que se comunican a través de la información para supervivencia. Entre ellos tenemos las ballenas, los delfines, los murciélagos, las abejas, las hormigas, etc. Y su comunicación lo hacen a través de los olores, señales eléctricas y también de la forma visual. La información es vital para todas las actividades de los seres vivos. Características de la información: la exactitud. Debe ser poco variable. La información debe ser suficientemente exacta, teniendo en cuenta cuál es el propósito que se busca. O sea, ¿qué es lo que se quiere? La información debe ser muy exacta. Veracidad. Esta información debe ser veraz, ordenada y útil. Por eso hay que consultar las fuentes de información confiables. El Internet nos ofrece mucha, pero mucha información, pero hay que saberla analizar y que sea confiable. ¿Cómo es confiable? Cuando investigamos el autor y los pares académicos. Debe ser objetiva. La información debe ser real, sin opiniones personales ni parciales, y que se pueda interpretar fácilmente. Es decir, debe ir bien codificada y que la persona la decodifique correctamente. Orden, debe tener un orden. La información debe ser ordenada, de tal manera que los datos se puedan identificar o decodificar adecuadamente. Válida. Claro, la información debe ser firme, debe ser fuerte, precisa, auténtica y vigente. Se debe evaluar que el emisor sea fiable, sea una fuente confiable. Importancia. Que la información sea importante para el receptor, porque de nada sirve mandar una información donde el receptor no le va a prestar la mayor atención. Continuidad. Que la información sea generada constantemente y que exista la disponibilidad de los datos. Completa. Debe tener todos los datos y variables previamente establecidos para cumplir con su objetivo.
La información debe ser oportuna, es decir, que debe darse en el mismo momento en que están ocurriendo los acontecimientos. Porque también de nada serviría tener una información cuando ya es extemporánea, porque ya no serviría para la toma de decisiones. Esa información se debe dar en esa forma tan oportuna para que el receptor actúe inmediatamente. Comparable. Debe ser confrontada con datos similares. O sea, debe permitir esa confrontación. Atributo de la información. La finalidad. Define que el objetivo busca la información. El modo y el formato. Es la forma como se recibe la información. O sea, ¿cómo la estoy recibiendo? ¿En qué forma la estoy recibiendo? Si es en forma por medio de máquinas, por códigos, por el lenguaje, símbolos. Esta información la percibimos por los medios sensoriales. Redundancia. El exceso de información tampoco es buena. La información debe ser precisa, debe de tal forma que no crea confusión para poder tomar las decisiones en forma acertada. Eficiencia. La información debe estar en menor cantidad, pero con una mayor calidad. La velocidad. Hace alusión a la facilidad en el tiempo de asimilar la información que se transmite. La frecuencia se refiere a lo reiterativo de la información. ¿Cómo se está entregando esa información? Si es muy frecuente. Es importante recibirla a tiempo, pero sin exceder su frecuencia. Costo. La información tiene un costo. En muchos casos un costo muy oneroso. Pero esa información, el acceso y la adquisición de la información genera unos costos importantes. Se pregunta que si la información es inagotable. Claro que sí, la información es inagotable, porque la información la encontramos en forma abundante en la naturaleza, en el cosmos, en todos los seres vivos e inertes. Ahí tenemos información. ¿Y qué tan importante es esa información? Depende también de la experiencia, de la óptica con que el receptor analice y transforme esa información, la decodifique. Hay que saberla procesar para construir conocimiento. Existen varios tipos de información. Tenemos la información hablada, la información escrita, información técnica, información científica, la información cultural, religiosa, empírica, etc. La información es muy valiosa y cada día es más significativa. Esta nos llega en mucha abundancia, pero como decía, hay que saber analizar, procesar, comprender y organizar adecuadamente, porque la convertimos en un activo fundamental y preponderante para la toma de decisiones en forma acertada. Mientras que quienes estén desinformados pueden ser fácilmente manipulados por quienes poseen la información. De ahí la importancia de estar bien informados. Quien tiene la información tiene el poder. Es otra pregunta que nos deja el profesor Jairo Hernán. En mi concepto, quien tiene la información tiene el poder, pero si la utiliza inteligentemente. Porque de nada serviría tener toda la información, vastos conocimientos, pero si no se utiliza, si no se actúa, entonces esa información no es tan poderosa. Vuelvo e insisto que debe ser utilizada de forma adecuada e inteligente.
La información es un tesoro, es un activo muy valioso que ha transformado positivamente la raza humana a través de los tiempos. Ahora pasamos al tema de la archivística. Según el Consejo Internacional de Archivos, CIA, la archivística se define como el estudio teórico y práctico de los principios, procedimientos y problemas concernientes a las funciones de los archivos. La archivística posee dos campos de actuación, el teórico y el práctico, y se alimentan mutuamente. Ahora, ¿qué es un archivista? Es la persona especializada en el manejo de archivos. ¿Qué es un archivo? Según la Ley 594 del 14 de julio de 2000, que es la Ley General de Archivos, que esta ley es la que rige para toda la gestión documental, todo lo que tiene que ver archivos en Colombia. En su artículo 13, me permito leer, dice que el archivo es un conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. ¿Qué es el archivo? También, el archivo es la memoria de las empresas. El archivo es vital para las empresas, para las instituciones y también para nosotros mismos como seres individuales. Es muy importante tener un archivo organizado. El archivo nos sirve para las tomas de decisiones, para que éstas tengan el mínimo de equivocación. El archivo es la historia de las organizaciones y de los países. Como se dice que un país sin historia tiene que volver a repetir. Y es una fuente para proyectarse al futuro. El archivo es la columna vertebral de todas las organizaciones. Ahora vamos a ver el ciclo vital de los documentos. Primero tenemos un archivo de gestión, que es donde los documentos los tenemos en nuestra área. Si es en una entidad, estábamos hablando de la oficina, que la tenemos ahí para su uso frecuente, para su consulta. Y son los documentos que están en trámite. Ahora, lo que es el archivo central o archivo intermedio, son los documentos sin vigencia administrativa. Son para la consulta y en toma de decisiones. Ese archivo central, ahí tenemos los archivos en forma inactiva. Estoy hablando del tipo empresarial, en el sector público donde yo trabajo. Entonces ese archivo está inactivo, pero cuando alguna autoridad la solicita, entonces se desactiva y se entrega. Es nuestra labor tener ese archivo disponible para su fácil consulta. Una vez que cumple el tiempo, ese archivo central, eso tiene algunos trámites. Algunos son para eliminación, otros son para digitalización y otros por su valor cultural, histórico o científico, pasa al archivo histórico. En las entidades públicas ese archivo histórico reposa en el Archivo General de la Nación, es una entidad del gobierno. Los valores primarios se dan en el archivo de gestión y en el archivo de central o intermedio.
y los valores secundarios en el archivo histórico. El origen de los archivos en el mundo es muy importante. De acuerdo a la clásica división propuesta por algunos autores, la historia de los archivos se puede sintetizar en 4 periodos. Primero, la época de los archivos de los palacios, es decir, la antigüedad. Segundo, la época de los cartularios, correspondiente a la Edad Media, que se dio en los siglos XII y XV. ¿Y qué son cartularios? Estos son los escribanos, que para hoy, para la actualidad, serían los notarios. Tercero, la época de los archivos como arsenales de la autoridad, que abarca desde el siglo XVI a principios del siglo XIX. Cuarto, la época de los archivos como laboratorios de la historia, que se extiende desde principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Durante la antigüedad clásica aparecieron los primeros depósitos de archivo en Egipto, en la ciudad de Nínive. En el palacio de Arzubanipal había órdenes gubernamentales, sentencias judiciales y contratos en numerosas tablillas de arcilla, con inscripciones cuneiformes que datan del siglo VII a.C. Igualmente en Grecia, los templos fueron los primeros en reunir los archivos. Así en Atenas, cada magistrado velaba por sus archivos, que estaban instalados en el archeion, es decir, en la sede de la magistratura. Como pueden ver, los archivos son muy antiguos y personas y los seres de esa época le dan un valor muy importante a los archivos, lo que debemos tener hoy en día. Existen muchas teorías de diferentes autores que definen la archivística como una ciencia, otros como una disciplina. Después de varios análisis, se puede concluir que la archivística es una ciencia emergente. ¿Y por qué es una ciencia? Porque posee un objeto, que son los archivos. Posee además un método, que es compuesto por conjunto de principios teóricos y procedimientos prácticos. Y tiene un fin, que es hacer recuperable la información para su uso. Para concluir, todos somos responsables de cuidar los archivos, ya que contienen información que protegen nuestros derechos y mejoran la toma de decisiones en nuestra vida. La información es el insumo vital para los profesionales de ciencia de la información, documentación, bibliotecología y archivística. Ahora sigue el paso para la señorita Ana María, que nos va a explicar de bibliotecología. Bueno, y para el cierre quiero dar mis más sinceros agradecimientos a mis compañeros de curso, a los docentes y al profesor Jairo Hernán Díaz. Me parece que esta fue una experiencia muy bonita, tener la posibilidad de generar este video en el que repasamos de alguna manera, hicimos un paneo general de lo que había sido nuestro desempeño, nos llevó a darnos cuenta que nosotros no solamente vimos los videos, sino que también tuvimos la posibilidad de acercarnos a los artículos, pero no solamente a los artículos, sino que también disfrutamos mucho los enlaces y las bibliografías que tuvimos a partir de los artículos y de todo el material que el profesor Jairo nos dio. O sea que este ejercicio que para nosotros es un poquito complejo porque es nuestro primer video, me parece que fue muy gratificante y muy enriquecedor para nosotros. ¿Tú qué piensas, Javier? Sí, igual que usted, Anita, este video fue muy constructivo, muy enriquecedor, donde pudimos abordar muchos temas en los que no teníamos ningún conocimiento al momento de iniciar el curso, este semestre. Ha sido tan bueno, tan constructivo,
que se nos despertó el espíritu investigativo. La motivación que nos dio el profesor Javi Bardán nos hizo adentrarnos más en los temas, en profundizar y no quedarnos solamente con la información inicial que nos daba. A todos mis compañeros, a los que están viendo este video, muchísimas gracias por dedicarle el tiempo y esperamos vernos en el próximo semestre y que también siga de esta misma tónica para seguir construyendo conocimiento, ir aprendiendo y ser unos profesionales integrales en ciencias de la información, documentación, bibliotecología y archivística. Y ya para finalizar, solamente una reflexión. Quien es humilde imita a Cristo. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Ay, tan bonito, Javier. Bueno, yo quiero hacer un anuncio parroquial antes de despedirnos, y es que este ejercicio se hizo gracias también a la colaboración de nuestros compañeros. Aprendimos viendo lo que hacían. Muchas gracias a Fabio, a Angie, a Diana, a Julián, a Oscar. ¿Quién se me queda por fuera? Todos aportaron. Todos los que nos colaboraron. Muchísimas, a Jamie, muchísimas gracias. Bueno, ahora para despedirnos yo creo que es muy importante, Javier, que hagamos unas conclusiones generales lo más cortico que podamos y bueno, para de alguna manera concluir con este ejercicio. Perfecto, Ana María. Hablamos nosotros de archivos, de bibliotecas y una parte de los museos, que se tocó de una forma ínfima. Decimos que en los archivos la información se da en forma natural y en las bibliotecas se da en forma artificial. Los archivos almacenan documentos y las bibliotecas almacenan libros, periódicos, audio y también videos, partituras, etcétera. Algunas bibliotecas también tienen hemerotecas. Pero yo creo que en esa diferencia es que dentro de la biblioteca tienen los documentos y los cuidan de manera diferente. Sí, se cuidan de manera diferente. Sí, los archivos tienen una dinámica muy diferente a las bibliotecas, igualmente los museos. En las bibliotecas y en los en las bibliotecas y en los archivos, el principal es el documento que se guarda en forma intencional, mientras que en los museos no se registra intencionalmente. Ajá, es verdad, los objetos que están en los museos se han ido construyendo con el paso del tiempo, no ha sido intencional. Perfecto, y esto ha sido entonces el trabajo que nosotros hemos hecho en forma ardua. Y esto en cuanto a lo que tiene que ver un poquito, a grosso modo, pues, o sea, sí, sobre lo que son las diferencias. Pero no nos podemos ir sin antes hablar de las bibliotecas, de la biblioteca como tal. Y es que las bibliotecas son espacios vivos y somos nosotros, los profesionales SIDVA, los que tenemos que darle vida a esas bibliotecas. Es muy importante que la biblioteca que el profesional y la biblioteca estén en contacto permanente con sus usuarios y que haya de alguna manera una comunidad entre ambos, un momento de comunión entre ambos, es decir, que se compenetren, que sea un crecimiento de alguna manera paralelo y que la programación y toda la dinámica de esa biblioteca, que depende del contexto en el que se encuentre, gire en torno a los usuarios en los que están. Sí. Hay algo también que es muy importante y es con los, ¿cómo se dice? Space Marker Space. Sí, Marker Space. Que son espacios de trabajo para que la gente se aproxime a las bibliotecas y genere diferentes dinámicas que de una u otra manera les va a transformar la vida. Eso es muy importante. Como el término no deja de ser un extranjerismo, pues sepamos que dentro de nuestras bibliotecas nosotros podemos tener espacios de trabajo, así de simple, en el que van a encontrar libros, herramientas, asesorías y además nosotros podemos ser puentes para que nuestros usuarios se vinculen con otros usuarios de la biblioteca que no se conocen, pero que pueden hacer cosas en común. Claro que sí. Es muy importante también que la función de ser de las bibliotecas, lo más importante es el usuario. Y hay un reto grande para los futuros bibliotecólogos en nuestro caso, que es que tenemos que estar nosotros también muy al pie de la tecnología, porque los usuarios nuevos
están ávidos de conocimientos y nosotros tenemos que darles la facilidad y darle toda la información necesaria para que ellos puedan administrar y hacer investigaciones, y también debemos fomentar la investigación científica. Entonces, la biblioteca es un gran espacio donde se puede desarrollar la investigación. Las bibliotecas y todo lo que tiene que ver con las unidades de información, que aunque varíen de acuerdo a la especialidad de cada una, tienen unas dinámicas similares estas unidades de información. ¿Qué más se nos quedará? Ya quedamos pendientes para el próximo semestre. Muchas gracias. Muy amable, adiós.